pues damos la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares. Él es director general de Cordes. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella de la ciudad de Buenos Aires. Antes de asumir la dirección de Cordes, fue investigador de la institución, director de análisis macroeconómico en Multienlace, periodista en la sección Económica y Negocios del diario La Nación de Buenos Aires. Es también escritor y conferencista sobre temas económicos, actual columnista del portal Cuatro Pelagatos. Le damos la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares. Muy buenos días. Ante todo, quisiéramos asegurarnos sobre la calidad de la señal que tenemos con usted, pues hablamos con el economista Pallares desde la capital de la República. Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada. Gracias a usted, economista Pallares. Comencemos analizando la situación del país. La semana se inicia con el anuncio del gobierno de colocación de bonos del Estado considerados como deuda interna, pues irán para su negociación a las bolsas de las ciudades de Guayaquil y Quito. Quisiéramos conocer su lectura sobre este paso que da el gobierno cuando ha trascendido en los últimos días la elevación significativa del riesgo país. Ha tenido altibajos, pero se encuentra este índice sumamente alto que tiene también la lectura de que Ecuador no es un buen sujeto para créditos internacionales. Le escuchamos. Sí, a ver, entonces yo dividiría la respuesta en dos partes. Primero, habría que conocer la evolución de la deuda pública total en lo que va del año. Ha aumentado más o menos en $1.000 millones, pero si uno descompone la deuda pública total en deuda pública externa y deuda pública interna, la única que ha crecido es la externa, que ha aumentado en 2.000 millones, mientras que la interna se ha reducido en 1.000 millones. Es decir, a lo largo del año, entre enero y octubre, que es la última información disponible, el gobierno pagó $1.000 millones a sus acreedores internos, lo que demuestra una menor disposición de los prestamistas tradicionales del gobierno, digamos la seguridad social, bancos o aseguradoras, para financiar al fisco. Y eso, por lo tanto, ha provocado este incremento, esta mayor dependencia hacia la deuda externa, que, como digo, a lo largo del año, entre enero y octubre, se ha incrementado números redondos en $2.000 millones. En ese contexto, para entrar a la segunda parte de la pregunta, hay que considerar o tomar en cuenta el alto incremento que usted bien menciona en el índice de riesgo país. El índice de riesgo país es un indicador que se calcula en el exterior, JP Morgan lo calcula, y que mide la capacidad de una economía para honrar sus obligaciones externas. Por lo tanto, cuando el riesgo país es más elevado, significa que esa economía o ese país es percibido como más riesgoso y por lo tanto se le exige también un pago mayor de interés. Por cada 100 puntos de riesgo país se considera que hay que pagar un punto porcentual adicional sobre la tasa que pagan los bonos del Tesoro americano, que son considerados de cero riesgo. A raíz del archivo de la Ley de Crecimiento Económico, el riesgo país, que ya estaba en niveles altos, en torno a 700, 800 puntos, saltó primero a 1.100 puntos, luego llegó a estar en 1.400 puntos, lo que significaría que el Ecuador, si hubiera colocado bonos soberanos en ese momento, habría tenido que pagar una tasa de interés no menor al 16%, y al cierre de la semana pasada, si bien bajó un poco, todavía estuvo en torno a 1.100 puntos, lo que hace que una nueva emisión de bonos soberanos en el mercado internacional en este momento sea prácticamente inviable. En ese contexto, entonces, se enmarca esta decisión del gobierno de colocar bonos de deuda interna en el mercado local, porque se ve que, dada esa dependencia que había generado hacia la deuda externa, y dado que en la actualidad, por las condiciones del riesgo país, no es factible conseguir recursos en los mercados internacionales, entonces el gobierno va a tratar de cerrar su brecha de financiamiento para 2019 con emisiones nuevas de deuda interna. Como bien se señaló en la introducción del programa,
Sí, economista Hidalgo, muy buenos días. Justamente mi pregunta iba dirigida ya. Esta es una acción urgente que realiza el gobierno nacional para poder cubrir las necesidades que le tocan ya responder ahora en el mes de diciembre. Nos preguntamos cómo vamos, si esto le permite de alguna manera salir el 2019 al gobierno, cómo vamos a arrancar el 2020 todavía en este contexto de la aprobación de la nueva ley o la nueva propuesta de reformas tributarias y lo que sería la proforma presupuestaria del año 2020, que todavía están en manos de la Asamblea Nacional. A ver, para 2019, en efecto, todavía había un hueco por cubrir. Esto se debe a algunos factores. En primer lugar, a que en la proforma el presupuesto aprobado para 2019, se habían incorporado, por ejemplo, y ustedes recordarán, $1,000 millones por concepto de monetización de activos, que son recursos que finalmente no llegaron a la caja fiscal. También hubo, creo yo, una sobreestimación en los ingresos tributarios que iban a llegar este año al presupuesto del Estado, y también una sobreestimación en los ingresos petroleros. Entonces, dado que se sobreestimaron los ingresos que iban a llegar a la caja fiscal, por lo tanto, las necesidades de financiamiento fueron mayores que las que se habían establecido originalmente. A lo que se suma también que el Fondo Monetario Internacional, dado todo lo que ha pasado en el país, ¿no? Que la presentación primero de la Ley de Crecimiento, su posterior archivo y demás, no ha desembolsado al ritmo que se venía esperando los recursos para el Ecuador. Tenían que llegar $250 millones en septiembre, si no me equivoco, septiembre-octubre, y 250 millones adicionales más en diciembre. Entonces, se espera que lleguen los 500 millones juntos, pero dado que todavía no es seguro, entonces el gobierno tiene que enfrentar o tiene que tratar de cubrir ese hueco con esta nueva emisión de deuda interna. Por otro lado, el gobierno también se viene atrasando un poco más con sus proveedores, es decir, esa es lamentablemente otra manera de financiarse, no pagar al tiempo exacto las deudas con los proveedores, es otra manera de financiar. Y para el año 2020, las necesidades de financiamiento, según el gobierno, son de $6,600 millones, de los cuales todavía faltarían por identificar 1.500 millones. Faltaría identificar la fuente de financiamiento de todavía 1.500 millones. En realidad, en mi opinión, yo creo que el próximo año también se está subestimando nuevamente las necesidades de financiamiento y por lo tanto lo que falta por identificar va a ser mayor que 1.500 millones. Entonces, sí estamos hablando de una situación en la cual claramente se ve la estrechez fiscal que vive el Ecuador, que no es una cuestión coyuntural, sino que es una cuestión ya crónica. Venimos con déficit de más o menos 6 puntos del PIB entre 2015 y 2017. En 2018 se redujo algo, pero en 2019 volvió a crecer por el pago del aporte, principalmente por el pago del aporte del 40% del Estado al Fondo de Pensiones del IES. Y por lo tanto, en ese contexto, creo yo que la aprobación de la nueva reforma tributaria, esta que han denominado Ley de Simplicidad Tributaria, si no me equivoco, en algo puede ayudar al gobierno a generar mayores ingresos, pero me parece que sigue siendo insuficiente para reducir o cerrar, para cerrar en realidad el economista. También esta brecha, que sea más o menos, va a depender mucho de lo que no se hizo en este año y que tiene que ver precisamente con la monetización de los activos del Estado que se ha anunciado. Tampoco ha habido anuncios ya certeros de cómo se va a realizar este proceso. Se habla de Banco del Pacífico, de la CNT, de Sopladora, pero no se logró hacer en este año y la expectativa es si es que efectivamente se va a lograr en este año y si se van a poder recaudar los $2,000 millones a los cuales hace referencia el gobierno. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Va a ser posible que esto se llegue a concretar o cristalizar en el 2020? A ver, sí, en realidad el contexto para darle una respuesta tal vez un poquito más acertada a esto es, primero, tomar en cuenta que en los presupuestos de 2018 y 2019 ya se habían incorporado en cada uno 1.000 millones por concepto de monetización de activos. Y lamentablemente en ninguno de los 2 años esos recursos ingresaron. Ahora el gobierno, dobla la apuesta e incorpora en la proforma presupuestaria $2,000 millones
con el argumento que me parece válido de que algunos procesos ya han ido avanzando. Se ha mencionado por parte de las autoridades de gobierno, sobre todo el equipo económico, que algunos de los activos que se pretende dar en concesión ya están siendo evaluados por instituciones financieras internacionales y que por lo tanto, además con el acompañamiento del BID, esos procesos ya estarían avanzando y podrían cerrarse en 2020. A mí me parece una decisión arriesgada haber incorporado en el presupuesto del Estado ingresos por monetización por 2.000 millones, porque esos 2.000 millones representan aproximadamente o casi el 10% de los ingresos totales que se espera recibir en 2020. Por lo tanto, si es que no se llegan a cerrar esas operaciones, el hueco de financiamiento crece de manera sustancial y elevarían las necesidades de financiamiento solo por ese motivo de 6.600 millones a 8.600 millones. ¿Qué tan conveniente ve usted, economista, esta monetización o estas concesiones que se hagan en el país? Puede ser conveniente en la medida en que una administración privada eficiente permita generar mayores utilidades de lo que generaría una administración estatal ineficiente. En ese contexto, lamentablemente tenemos antecedentes de administraciones estatales o de empresas administradas por el Estado que no se han manejado bien. Por ejemplo, tenemos el caso de TAME, que más bien generan pérdidas, y si es que hay una buena negociación con el sector privado y este es capaz de administrar eficientemente estos activos, entonces el adelanto de las utilidades, porque finalmente esos 2.000 millones corresponden a un adelanto de utilidades que el inversionista privado daría al Estado, podría ser una cifra que el gobierno de otra manera no pudiera obtener. Pero no significa esto una solución únicamente cortoplacista, que no vislumbra soluciones, más bien deja en mayores problemas del fisco hacia el futuro. Bueno, no sé si en mayores problemas, pero sí lo que sí hace es, yo diría, pintar una realidad para 2020 que ya no se daría en 2021, porque estos 2.000 millones que se llegan a cerrar las operaciones, obviamente permiten financiar en cierta medida el déficit de 2020, pero en 2021 esos 2.000 millones ya no llegarían y por lo tanto seguimos con un hueco estructural, con un nivel de gastos bastante mayor al nivel de ingresos que tenemos. Entonces, en ese contexto es urgente, por un lado, que el gobierno siga reduciendo el gasto, si bien en la proforma para 2020 se ve un esfuerzo importante en reducción de nómina y también en reducción de la compra de bienes y servicios de consumo. Economista, antes de salir del tema de la monetización, ¿qué figura? Cuando hablamos de monetización, hablamos de privatización, de concesión, de venta. ¿Cuál de estas figuras o por cuál de estas figuras estaría optando el gobierno nacional y cuál es su criterio al respecto? A ver, lo que el gobierno ha dado a conocer es que va a ceder temporalmente la administración, es decir, no se privatiza en el ¿Es una concesión? Es una concesión, exacto. No es que se está vendiendo el activo al sector privado, sino que se está concesionando temporalmente su administración. Supongo yo que los plazos que se están contemplando van en torno a los 20 años. Y como dije previamente, me parece que puede ser una figura que puede ser incluso eficiente conveniente para el Estado, siempre y cuando las condiciones de la negociación sean buenas, pero lamentablemente en ese contexto también el aumento del riesgo país puede complicar un poco la situación. Ahora, porque presenta al exterior un país más complicado. Hay muchísimos países que han utilizado esta o similares figuras y no les ha ido bien. Recordemos el caso de Argentina, por ejemplo, que hasta el día de hoy se arrepiente de haberlo hecho. ¿Es realmente una buena medida esto de la monetización o de las concesiones? Bueno, el caso de Argentina hubo más un tema de privatización en buena parte de los casos. Entonces ahí sí fue que el Estado se deshizo de activos estatales, perdón por la redundancia, y los pasó al sector privado. En este caso el Estado, según entiendo yo, seguiría siendo el dueño de los activos, pero simplemente estarían administrados por el sector privado. Pero dejar
el manejo, el control, entenderíamos también que buena parte de las utilidades que puedan dar estos bienes públicos por 2 décadas en manos seguramente del sector privado no es también una forma eufemística, o más bien no es un eufemismo el decir que no se los está vendiendo. Entendemos muy claramente la diferencia entre venderlos o concesionarlo, pero en definitiva, por 2 décadas el Estado ecuatoriano pierde control de estos bienes. Claro, el Estado ecuatoriano lo que haría es recibir un anticipo para las utilidades que habría recibido, manejan eficientemente esos activos, y esas utilidades ya no las recibe el resto de los años. Entonces sí es, como mencionaba previamente, una manera de solucionar de manera temporal las necesidades de financiamiento, pero a partir de 2021 volveríamos a tener un hueco de 2.000 millones que va a ser también difícil de cubrir. Lo que yo quería, tal vez no me expresé bien, es señalar que igual en el caso del Estado ecuatoriano, que no tiene lamentablemente una buena experiencia administrando algunos activos, en este contexto no es seguro tampoco que se habrían recibido utilidades por ese monto a lo largo de las 2 décadas siguientes. Bien. Volvamos, economista Pallares, por favor, al tema de los casi 2.000 millones de dólares en bonos de deuda interna que está emitiendo probablemente o seguramente en esta semana el gobierno, pues así se lo ha anunciado desde el Ministerio de Economía. Estos 2.000 millones de dólares tampoco son gratuitos. El fisco se compromete en consecuencia a pagar intereses o a garantizar cierto rendimiento de estos bonos. ¿Cuáles serían los intereses o rendimiento, como se lo vea, de estos bonos para que resulten atractivos y cómo está influyendo nuevamente el riesgo país en la calidad de estos bonos? Bueno, para tomar en cuenta, si es que es un inversionista privado, habría que tomar en cuenta que un depósito a plazo fijo en el sistema financiero o en el sistema bancario nacional en la actualidad puede tener intereses en torno al 6% anual. Entonces, si es que yo soy un inversionista privado que estoy viendo dónde colocar mi dinero, el interés que ofrezca el Estado debería ser al menos mayor a esa tasa para poder atraer mi inversión. Igual hay que tomar en cuenta que de esos 2.000 millones seguramente una buena parte no significa un incremento en el saldo de la deuda, sino que simplemente se va a referir a una renovación de las operaciones. Es decir, por ejemplo, si es que el IES tenía bonos del Estado que vencían en 2019 y el gobierno claramente no tiene dinero para cubrir la amortización de esos bonos, entonces simplemente emite unos bonos nuevos para extender el plazo de vencimiento. Pero, como usted bien menciona, eso implica necesariamente el pago de intereses para que la inversión sea atractiva y para que, en el caso de la seguridad social, no genere una pérdida o una descapitalización de los ahorros de la institución. Entonces, ¿cuál sería un interés atractivo? Al menos para el sector privado, que maneja una lógica distinta al sector público, un interés no menor al que se puede conseguir en el sistema financiero nacional. En otro tema que preocupa también sobre estas emisiones de bonos, debe ser de su conocimiento, economista, que muchos rumores, muchas preocupaciones existen en el sector público en el sentido de que eventualmente el gobierno empiece a honrar sus obligaciones a través de bonos. Se lo hizo ya con los maestros jubilados. Las prefecturas que tienen importantes deudas con el gobierno temen que este sea el mecanismo que se utilice para algunas de ellas, y la pesadilla y la preocupación fundamental que se tiene es que eventualmente cuestiones tan elementales y sensibles como los sueldos empiecen a pagarse a través de estos mecanismos. ¿Estamos todavía lejos de ese riesgo? Sí, me parece que para que el gobierno caiga ya en pagar sus obligaciones cotidianas con bonos, todavía estamos lejos, pero no hay que olvidar lo que, como mencioné previamente, que lamentablemente también el gobierno está ya empezando a acumular algunos atrasos nuevamente con proveedores o incluso con gobiernos seccionales. Entonces, me parece que sí es una situación que refleja claramente la estrechez fiscal que atraviesa el gobierno central particularmente, y por lo tanto también pone de manifiesto la necesidad de no solo reducir el gasto, sino también, aunque nos duela como ciudadanos, aumentar los ingresos permanentes del presupuesto del Estado a fin de que el gobierno pueda honrar sus obligaciones de manera ordenada
puntual y no tener que seguir acumulando atrasos y poner en riesgo incluso algunos pagos urgentes. Pero me parece que o esperaría al menos que diciembre, lo que resta de los próximos meses del gobierno, siga estando en capacidad de honrar sus obligaciones más inminentes, pero el problema fiscal yo creo que es acuciante y me parece que algunos actores políticos no se dan cuenta de eso y por lo tanto se oponen a cualquier tipo de incremento impositivo. ¿Es el riesgo país, economista Pallares, un tema manejable? ¿Hay factores endógenos que pueden ser controlados más allá de esa visión externa que se tenga sobre el Ecuador? Sí, evidentemente, a ver, como para recordar, el riesgo país, si bien ya estaba alto, se disparó a raíz del archivo de la Ley de Crecimiento Económico, que fue obviamente una decisión interna, ¿no? O un factor interno por decisión de la Asamblea Nacional. En ese contexto, si es que me invento, supongamos que el gobierno hubiera propuesto incrementar el IVA en 3 puntos y eso hubiera sido aprobado, seguramente eso también habría provocado en cambio un descenso del riesgo país. Entonces, no es un indicador que no depende exclusivamente de factores externos, y en algunos factores como el precio del petróleo afectan de manera directa al riesgo país del Ecuador. También hay factores internos y sobre todo, claro, el orden o la sostenibilidad de las finanzas públicas son determinantes en ese indicador. Economista Hidalgo, aparentemente el proyecto de reforma tributaria tendría ya en un 80, quizás 90% el apoyo de los asambleístas. ¿Cómo ve usted la coyuntura política para aprobar este proyecto de reforma tributaria? Esta nueva propuesta que fue enviada por el Ejecutivo prácticamente contiene los mismos planteamientos que la Ley de Crecimiento Económico que fue rechazada. ¿Usted considera que va a aprobarse, que podría aprobarse tal y como está? ¿O cuál es el análisis que tiene usted ya más que con una mirada económica, con esta mirada política al interior de la Asamblea Nacional y sobre todo la posición que podría tener la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Ellos han advertido que en esta nueva propuesta tampoco ha sido considerada el documento o las resoluciones a las que llegaron en el Parlamento Popular. A ver, respecto a la viabilidad política, una de las mayores críticas que se hacía a la Ley de Crecimiento Económico que fue archivada es que incorporaba demasiados temas, que no se refería únicamente a los tributarios, sino que también topaba temas fiscales o de reglas fiscales, monetarios, financieros, y por eso incluso había asambleístas o actores políticos que reclamaban la ley de trole. Entonces, creo que el gobierno ha tomado nota de ese reclamo y por eso redujo el campo de acción, digamos, de esta nueva ley básicamente a lo tributario. Creo que en ese contexto, además, va a sonar contradictorio, pero puede haber ayudado el incremento del riesgo país en el sentido de que generó cierta alerta o alarma en los asambleístas de las consecuencias que una crisis fiscal puede generar para la economía y también cómo se deteriora la imagen del Ecuador y es que no se ordenan bien las cuentas fiscales. En ese contexto, creería que esta nueva propuesta de ley sí tiene más posibilidades de ser aceptada y así lo han manifestado también algunos integrantes de la Asamblea Nacional. Y respecto a lo de la CONAIE, bueno, en realidad ellos están en todo su derecho de presentar propuestas al país. Me parece que lo que presentaron es ya prácticamente un plan de gobierno en materia económica, pero en ese contexto yo también resaltaría que el gobierno no tiene ninguna obligación de incorporar a su manejo económico las propuestas que haga determinado grupo o movimiento social. Es simplemente eso, un movimiento social, obviamente con una participación importante y que ha ganado fuerza a raíz de lo que pasó en octubre, pero no han sido electos por la mayoría de los ciudadanos, ni mucho menos, y por lo tanto, es que quieren imponer un tipo de manejo económico, tendrían que someterlo a votación popular en la campaña de 2021 para ver si tienen el apoyo correspondiente.
Una de las conclusiones que se sacaron de los problemas del paro nacional de octubre, economista Pallares, es que el Fondo Monetario Internacional no es bien visto en el Ecuador. Se lo ha satanizado por todo lado y difícilmente progresarán las propuestas hechas o acordadas entre Ecuador y este organismo. Se conoce también que el Fondo Monetario Internacional va a realizar una evaluación, posiblemente en esta semana, sobre el cumplimiento de Ecuador de los acuerdos firmados. Si es que no se aprueban o si Ecuador lo aprueba deficientemente, ¿qué consecuencias pueden venir? En otras palabras, ¿podría el país seguir siendo sujeto de crédito desde este organismo? Ventajosamente, a raíz del archivo de la Ley de Crecimiento Económico y el aumento del riesgo país, hubo algunas declaraciones de voceros del Fondo Monetario en el sentido de que van a continuar apoyando al Ecuador. Primero fue el economista jefe, luego fue el vocero, luego fue Alejandro Werner, que es el representante para la zona de acá de América Latina, y finalmente la nueva directora gerente también se manifestó en ese sentido. Entonces se ve cierta actitud, yo diría, tolerante del Fondo Monetario con Ecuador, que claramente no va a cumplir los objetivos fiscales planteados para este año, y tampoco la aprobación de reformas estructurales que también formaban parte del acuerdo. Lo que a mí me parece que habría que mencionar o dejar claro es que el Fondo Monetario no es el que obliga al Ecuador a ajustar las cuentas fiscales. El Ecuador lo tiene que hacer porque simplemente el déficit fiscal y el ritmo de crecimiento de la deuda pública que hemos visto en los últimos años no son sostenibles, y el país claramente está viendo una dificultad creciente para conseguir financiamiento para el fisco. En ese contexto, los países que llegan al Fondo Monetario a pedir una ayuda financiera no son precisamente los países que han sido mejor manejados desde el punto de vista fiscal, sino aquellos que tienen ya serios problemas para encontrar financiamiento. En ese contexto podemos poner los casos de países vecinos, como el caso de Perú, que es un país bien manejado en términos macroeconómicos y que por lo tanto no tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional. Entonces no es una imposición del fondo la que se hace en el sentido de ajustar las cuentas públicas, sino una necesidad del Ecuador, que en este contexto se ha visto acompañado por el fondo, que al menos ha permitido financiar ese proceso para que el ajuste no sea de shock. Yo creería entonces que las declaraciones de los voceros del fondo sí hacen pensar en la posibilidad de que el acuerdo se mantenga vigente o sea renegociado, porque obviamente con las condiciones negociadas originalmente no se va a poder mantener, pero creo que eso es importante para que las necesidades de financiamiento, no solo sino sobre todo del próximo año y también tal vez de 2021, tengan o estén cubiertas en una parte al menos por los desembolsos del fondo y otros multilaterales. Para finalizar, economista Hidalgo, le había estado llamando por su segundo apellido. Economista Hidalgo, coméntenos cuáles serían sus aspiraciones como analista de lo que sucede en Ecuador sobre el desenlace de esta especie de limbo que ha provocado esta paralización del diálogo nacional que partió a partir del 13 de octubre. Bueno, sí, lamentablemente yo creo que en esto el movimiento indígena, que tuvo una victoria pírrica en realidad en octubre, cuando se dio de baja el decreto 883, se ha mostrado bastante intransigente con la posibilidad siquiera de focalizar el subsidio de los combustibles. Eso me parece que es un error no solo táctico, en el sentido de que me parece que muchas personas están viendo ya con malos ojos un movimiento indígena que históricamente ha luchado por los derechos de esta clase social sumamente marginada y que ahora está utilizando una estrategia bastante violenta. Pero en términos económicos, yo creo que es necesario que, más allá de lo que sucedió en octubre, el gobierno insista en eliminar el subsidio a la gasolina. Es claramente un subsidio muy regresivo que favorece por cada $20 que el gobierno gasta en ese subsidio, apenas uno, según un estudio del BID, $1 llega al quintil más pobre de la población, y tratar de focalizar de una manera inteligente y con las compensaciones justas el subsidio al diésel, a fin de poder también generar un ahorro en un gasto que es claramente ineficiente y injusto, diría yo, en un país con tantas necesidades como el Ecuador.
Pero en ese contexto, lamentablemente ya lo que pasó en octubre, las cuentas fiscales siguen en esta situación crítica. Se ha enviado al exterior una imagen del Ecuador que no es la mejor, porque se ha visto un país que puede ser violento y que no llega a acuerdos fácilmente. Me parece que eso puede entorpecer aún más para el próximo año el arribo de nueva inversión. Lo de octubre también me parece que complica mucho la posibilidad de una reforma laboral de fondo como la que necesita el Ecuador. Entonces, mis perspectivas en lo personal para el año 2020 no son las mejores, dado que la situación fiscal, la laboral, no son las más propicias para atraer inversión privada a la economía. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Han escuchado al director general de la Fundación Cordes, José Hidalgo Pallares. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en periodismo por la Universidad Torcuato Di Itela de Buenos Aires y antes de asumir la dirección de Cordes fue investigador de la institución, director de análisis macroeconómico en Multienlace, periodista de la sección económica y negocios del diario La Nación de Argentina. Actualmente es también columnista del importante portal en internet Cuatro Pelagatos.